Millonario se sorprende al ver a su exnovia vendiendo agua en la calle con gemelos en los brazos. El calor sofocante de Puebla envolvía a la ciudad como un puño cerrado, pero Mateo Ramírez apenas lo notaba. Desde su coche de lujo, extendió la mano para comprar una simple botella de agua, y lo imposible ocurrió. Allí, de pie bajo el sol implacable, temblando de cansancio y abrazando a dos bebés, estaba ella, Valentina. Su pasado, su amor perdido, su mayor herida. No hubo tiempo para preguntas. Solo el golpe brutal de una certeza. Algo había salido terriblemente mal. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a quien creías haber perdido para siempre? ¿Quieres saber qué sucedió? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades ocultas. Comenta desde donde nos estás viendo. Puebla hervía bajo un sol abrasador que parecía derretir hasta los pensamientos. Mateo Ramírez, empresario joven y brillante, conducía su coche negro entre el tráfico espeso, con el ceño fruncido y el aire acondicionado a todo lo que daba. El calor no era lo que le molestaba, sino la sensación incómoda de que, en unas horas, su vida podría cambiar radicalmente si firmaba aquel contrato millonario. Mientras revisaba mentalmente cada detalle de su próxima reunión, un semáforo en rojo lo obligó a frenar de golpe. Maldijo en voz baja y, sin pensar demasiado, bajó el vidrio para comprar una botella de agua de un puesto ambulante. Lo que no sabía era que ese simple gesto partiría su mundo en dos. Una joven se acercó a la ventana, con el rostro perlado de sudor, la ropa desgastada y dos bebés dormidos en brazos. Sus ojos, grandes y profundos, parecían cargados de historias no contadas. Mateo extendió la mano con un billete, sin mirarla de verdad, hasta que la escuchó susurrar un precio casi inaudible. Su corazón dio un salto salvaje en el pecho. Esa voz, esa mirada, no podía ser. El agua resbaló de sus dedos mientras su mente intentaba entender lo que sus ojos ya sabían. Era Valentina Torres, el amor de su vida, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro después de la universidad. Por un segundo eterno, ambos se quedaron inmóviles, atrapados en un tiempo que no pertenecía a ese lugar. ¿Valentina?, balbuceó Mateo, con la voz quebrada, como si decir su nombre fuera traerla de vuelta de algún sueño imposible. Valentina, por toda respuesta, bajó la mirada y abrazó más fuerte a los bebés. Sus piernas temblaban, sus labios también. Parecía un fantasma asustado en medio de una ciudad que no tenía piedad. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y empezó a alejarse a pasos torpes, casi desesperados. Mateo tardó unos segundos en reaccionar, como si su cerebro se negara a aceptar lo que acababa de pasar. Luego, impulsado por un instinto más fuerte que cualquier lógica, abrió la puerta del coche de un tirón y salió corriendo tras ella, esquivando motos, bocinazos y miradas curiosas. «Valentina, espera», gritó a todo pulmón, sin importarle el caos que estaba causando en plena avenida. Sus zapatos de cuero golpeaban el pavimento caliente mientras su alma gritaba, aún más fuerte dentro de su pecho. Ella no se detuvo, ni siquiera miró atrás. Solo apretó aún más a sus hijos contra el pecho y desapareció entre la marea humana como un susurro que el viento arrastra sin compasión. Mateo se quedó parado en medio de la calle, jadeando, con los coches tocando bocina y los conductores lanzándole insultos. Pero nada de eso importaba. Lo único real era el vacío inmenso que acababa de abrirse en su interior. Había encontrado a Valentina, pero también había perdido otra vez, todo en cuestión de minutos. Un vendedor ambulante, viejo y encorvado, se acercó con una expresión mezcla de curiosidad y lástima. ¿La conoce, joven?, preguntó, señalando con un gesto vago hacia donde Valentina había desaparecido. Mateo asintió, incapaz de articular una respuesta coherente. «Pobrecita», murmuró el hombre, sacudiendo la cabeza. «Siempre anda por aquí, vendiendo agua para alimentar a esos dos chiquitines. Se nota que la vida no ha sido buena con ella». Esas palabras golpearon a Mateo como un mazazo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado con la mujer llena de sueños que conocía? ¿Qué tragedia la había lanzado a esa vida de calle, de calor, de soledad? 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en su mente, pero ninguna respuesta parecía tener sentido. La imagen de Valentina, cansada y cargando dos niños pequeños, se le clavó en el alma como una herida abierta. Sin pensarlo dos veces, volvió al coche, arrancó el motor y se lanzó a las calles de Puebla con una sola idea fija en la cabeza: encontrarla.
No importaba cuánto tiempo, cuánto esfuerzo o cuánto dolor implicara. No podía simplemente darse la vuelta y fingir que no había visto nada. No después de todo lo que habían vivido. No después de todo lo que aún sentía. Cada esquina, cada callejón, cada sombra podría esconderla, y él estaba dispuesto a recorrerlos todos si era necesario. Mientras conducía sin rumbo, su mente volvía una y otra vez al pasado. A las tardes de café en la universidad, a las risas compartidas bajo la lluvia, a los planes de futuro que parecían tan sólidos, tan invencibles. ¿Cómo habían terminado así? ¿Qué abismo había engullido todo lo que fueron? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba él en esa historia que claramente había seguido escribiéndose en su ausencia? El aire acondicionado ya no bastaba para enfriar la angustia que le quemaba el pecho. Al llegar a un cruce, una visión fugaz lo sacó de su ensimismamiento. Una figura femenina, con una mochila desgastada y dos pequeños cabeceando sobre su pecho, cruzaba apresurada la calle. Sin pensar, Mateo giró bruscamente el volante, ignorando los bocinazos airados a su alrededor, y se lanzó en su dirección. Su corazón latía desbocado, como si en cada latido jugara una partida a vida o muerte. No iba a perderla de nuevo. No esta vez. No cuando el destino le había dado una segunda oportunidad, tan inesperada como brutal. El destino, ese viejo bromista cruel, parecía haberse ensañado con ellos. Pero Mateo no iba a rendirse. No hasta entender qué había pasado. No hasta saber por qué aquella mujer, que una vez iluminó su vida con una simple sonrisa, ahora caminaba por el mundo como una sombra rota. Y sin que él pudiera saberlo, esa búsqueda desesperada apenas estaba comenzando. La noche cayó sobre Puebla como una manta pesada y densa, pero Mateo Ramírez no encontraba descanso. Sentado en el borde de su cama en el hotel, repasaba una y otra vez la imagen de Valentina escapando de él, como si fuera un sueño cruelmente vívido. El contrato millonario, las reuniones, el éxito, todo había perdido color en comparación con esa mirada perdida que lo perseguía. No podía, no quería, resignarse a haberla visto así, y mucho menos a dejarla desaparecer de nuevo entre la multitud sin respuestas. La certeza latía en su pecho. Tenía que encontrarla, tenía que entender. A la mañana siguiente, ignorando llamadas, compromisos y advertencias de su asistente, Mateo tomó una decisión poco racional pero inevitable. Buscaría a Valentina. Sin una pista concreta más que su recuerdo, se lanzó a las calles como un peregrino moderno, guiado apenas por un impulso primitivo. Caminó por los mercados bulliciosos, por las plazas repletas de vendedores ambulantes, por los callejones olvidados por el turismo. Cada esquina parecía esconderla, cada rostro cansado parecía ser un eco de ella. Y aún así, solo el vacío respondía a su búsqueda. ¿Ha visto a una joven con 2 bebés, vendiendo agua? Preguntaba, una y otra vez, a los vendedores, a las mujeres que barrían las veredas, a los ancianos sentados al sol. Las respuestas eran vagas, imprecisas, frustrantes. Tal vez, no estoy seguro, aquí pasa tanta gente. Puebla, que antes le parecía una ciudad vibrante, ahora se transformaba en un laberinto cruel donde Valentina se diluía como un fantasma imposible de alcanzar. Agotado y con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, Mateo se sentó en un banco de la plaza principal, derrotado momentáneamente por la magnitud de su propia desesperación. Un vendedor de globos, con una bondad sin prisa en los ojos, se le acercó y le ofreció una botella de agua fría. «Se ve que busca algo importante, joven», comentó, sin esperar respuesta. Mateo asintió, tragando su frustración junto con el agua. «Más importante de lo que puedo explicar». Después de un suspiro largo como un otoño entero, decidió que necesitaría ayuda profesional. Dinero no le faltaba, y si algo había aprendido en los negocios era que algunas respuestas requieren inversión. Marcó el número de un viejo contacto en la ciudad, un investigador privado, discreto, eficaz y sin demasiadas preguntas. Acordaron encontrarse en un café discreto del centro, donde los turistas apenas se detenían. Mateo, con una foto vieja de Valentina en la mano, expuso su petición con una urgencia que no pudo, ni quiso, ocultar. «No quiero asustarla, ni forzar nada», explicó, mientras el investigador, un hombre delgado y curtido, asentía lentamente. «Solo necesito saber dónde está, y si está bien». «Déjelo en mis manos», respondió el hombre, con una seguridad que sonaba a promesa. Puebla no es tan grande para alguien que sabe dónde buscar. Durante los días siguientes,
Mateo vivió en un estado de vigilia constante. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón saltaba como un resorte, solo para estrellarse contra la desilusión de llamadas equivocadas o asuntos de negocios que ya no le importaban. Cada noche, repasaba mentalmente los rostros que había visto, las pistas que no había seguido, las palabras que tal vez había malinterpretado. Era una búsqueda no solo por Valentina, sino también por una parte de sí mismo que había dejado perdida en el pasado. Una tarde, mientras observaba sin ver la fuente central de la plaza, recibió la llamada que había estado esperando. El investigador, en voz baja pero cargada de satisfacción, le informó que había localizado a Valentina. Vive en una pensión vieja, en el centro histórico, dijo. No es un lugar bonito, pero al menos está bajo techo. Mateo apenas pudo articular un gracias antes de salir casi corriendo hacia el coche. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El trayecto hasta la pensión le pareció eterno, aunque apenas fueran unas pocas calles. Cada semáforo en rojo, cada peatón lento, cada sonido urbano parecía un obstáculo intolerable entre él y las respuestas que necesitaba. Finalmente, estacionó a unos metros de distancia, sin atreverse a acercarse de inmediato. No quería irrumpir en su vida como un huracán. Había aprendido, aunque tarde, que las heridas viejas requieren manos delicadas para no volver a sangrar. Desde el coche, vio la fachada descascarada del edificio. Las paredes agrietadas, la pintura descascarada, la reja oxidada. Todo hablaba de un lugar donde la vida se sostenía apenas por terquedad. En un gesto casi instintivo, tomó la foto de Valentina que guardaba en la billetera y la miró largo rato, como si quisiera encontrar respuestas en esos ojos impresos. Se preguntó cuántas batallas habría librado sola, cuántos sueños habría enterrado en su silencio. Justo cuando pensaba que el valor lo abandonaría, la puerta principal de la pensión se abrió y Valentina apareció cargando a los dos pequeños. Llevaba una mochila rota en la espalda y algunas botellas de agua en las manos. Sus movimientos eran torpes, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros frágiles. Mateo se quedó sin aliento. No era solo el cuerpo lo que había cambiado. Era la ausencia de brillo en sus ojos, la resignación silenciosa en cada paso. Era ella, pero también era alguien que él no conocía. Y en ese momento, en medio del calor sofocante y el tráfico impaciente, Mateo entendió que lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de respuestas estaba a punto de transformarse en algo mucho más profundo y mucho más difícil. El sol de la tarde teñía de oro las calles estrechas cuando Mateo estacionó a una cuadra de distancia de la pensión. No quería asustarla, ni invadir su frágil mundo de forma abrupta. Observaba en silencio, como un extraño atrapado entre dos épocas, el ayer que aún latía dentro de él, y el hoy que se le presentaba crudo y desconcertante. Desde su escondite improvisado, la vio. Valentina luchaba con las botellas de agua mientras intentaba cargar a los dos pequeños, que se debatían entre el llanto y el sueño. El corazón de Mateo se encogió como una hoja seca al viento. Ella no era la mujer que él recordaba. No era la joven de mirada chispeante que soñaba en voz alta mientras planeaban viajes, carreras, futuros llenos de promesas. Ahora caminaba encorvada. Sus movimientos eran mecánicos, como los de alguien que ha aprendido a soportar la vida en lugar de vivirla. Cada paso de Valentina parecía un acto de resistencia contra una existencia demasiado dura para su cuerpo menudo. Mateo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que ni todo su éxito ni su dinero podían deshacer. El edificio de la pensión era tan triste como la situación que albergaba. Paredes desconchadas, ventanas rotas cubiertas con cartones, un portón que chirriaba como una vieja canción olvidada. Todo allí hablaba de abandono, de resignación, de batallas perdidas en silencio. Mateo apoyó la cabeza contra el volante, cerró los ojos y se obligó a respirar hondo. No podía irrumpir en su vida como un torbellino. Necesitaba entender antes de actuar. Necesitaba escuchar antes de hablar. Y sobre todo, necesitaba ser paciente, aunque su corazón clamara por respuestas urgentes. La vio subir las escaleras con esfuerzo, como si cada escalón fuera una montaña. En un instante fugaz, la mochila se deslizó de su hombro, y uno de los bebés, medio despierto, soltó un sollozo cansado. Mateo apretó los puños contra las piernas. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia ella, que la ayudara, que le arrancara de encima ese peso injusto. Pero algo, quizá respeto, quizá miedo de hacer más daño, lo detuvo. Y en ese acto de contención, entendió algo fundamental.
Rescatar no es invadir, es ofrecer sin arrebatar. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Valentina? Susurró para sí mismo, con una tristeza que dolía hasta en los huesos. En su mente, las imágenes de la universidad volvían a golpearlo. La primera vez que la vio en el aula de literatura, la risa contagiosa en las cafeterías, la pasión con que hablaban de cambiar el mundo. ¿En qué momento la vida había torcido tanto sus caminos? ¿Cuántos golpes había recibido en su ausencia? Y, la pregunta que más quemaba, ¿por qué había desaparecido sin decir una palabra? La incertidumbre era un veneno lento que le corroía desde dentro. Decidió esperar. No podía enfrentarse a ella así, sin preparación, sin un plan. Volvió al coche, condujo sin rumbo durante horas, dejando que la noche lo envolviera en su abrazo incómodo. Necesitaba información. Necesitaba piezas para armar un rompecabezas que, en ese momento, le parecía imposible. Y, más que todo, necesitaba encontrar la manera de acercarse a Valentina sin romper lo poco que ella había logrado reconstruir con tanto esfuerzo. Al día siguiente, regresó a la pensión. Se apostó en una esquina, oculto tras el toldo de una tienda de abarrotes, observándola desde lejos. Era un espectáculo doloroso. Valentina salía temprano, vendía todo el día, regresaba extenuada, siempre sola, siempre alerta. Una tarde, mientras la seguía con cautela, Mateo notó algo que lo dejó helado. Cuando Valentina recogió la botella de agua caída del suelo, el cabello se le corrió del rostro, dejando al descubierto una cicatriz que cruzaba parte de su sien. Una marca fea, profunda, brutal. Algo dentro de él se quebró de manera irreversible. ¿Qué te hicieron?, susurró, sintiendo la furia mezclarse con el dolor. No era solo la pobreza, no era solo el cansancio. Era una herida física, visible, que hablaba de un pasado mucho más oscuro de lo que había imaginado. Y ese descubrimiento, lejos de asustarlo, encendió en Mateo una determinación feroz. No iba a quedarse de brazos cruzados. No iba a mirar para otro lado como tantos otros lo habían hecho. Si Valentina había soportado ese dolor sola, él tendría que encontrar el valor para acompañarla, aunque ella no se atreviera todavía a aceptarlo. La noche envolvió la ciudad en un manto de sombras y murmullos. Desde su coche, estacionado frente a la pensión, Mateo juró en silencio que no se rendiría. No importaban los obstáculos, los rechazos, los miedos. Estaba dispuesto a reconstruir cada ruina, a curar cada herida, a recuperar cada pedazo perdido, aunque le tomara una vida entera. Porque a veces, uno no elige a quien amar. Uno simplemente ama, incluso cuando duele, incluso cuando todo parece perdido. Y, sin saberlo, la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer llegó con una luz tímida y tibia, como si también temiera perturbar la fragilidad de aquel momento. Mateo, que había pasado la noche en vela dentro del coche, frotó sus ojos cansados y respiró hondo. No podía seguir observándola desde lejos como un cobarde. Tenía que encontrar una forma de acercarse, de ganar su confianza, de curar, con paciencia y ternura, las grietas invisibles que la vida había dejado en ella. Sabía que no sería fácil, que cada palabra tendría que ser medida, cada gesto calculado, cada intento de contacto, un acto de respeto absoluto. Eligió un pretexto sencillo. Esa mañana, cuando la vio salir a vender, bajó del coche y caminó hacia ella con pasos firmes, llevando billetes en la mano. Fingió ser apenas otro cliente apurado bajo el calor implacable. Valentina, como siempre, evitaba las miradas directas. Sus movimientos eran rápidos, casi automáticos. Entregó la botella sin levantar la cabeza, con la resignación de quien ya no espera encontrar rostros conocidos. Mateo pagó, y en lugar de alejarse, esperó. Se quedó de pie frente a ella, en silencio, con una botella cerrada en la mano y el corazón tamborileando en su pecho. ¿Todo bien?, preguntó, con una voz deliberadamente casual, como quien lanza una piedra al agua y teme romper el espejo. Valentina apenas asintió, nerviosa. Un pequeño, uno de los gemelos, tironeó de su falda pidiendo algo que Mateo no alcanzó a entender. Aprovechando el descuido, él alargó la mano para ayudarla con las botellas que amenazaban con caerse de su caja improvisada. «Déjame ayudarte», dijo, y en su tono no había lástima, solo una ternura contenida, como la de alguien que ha visto demasiado dolor para fingir indiferencia. Ella retrocedió de inmediato, como un pajarillo asustado, los ojos abiertos como platos, la respiración entrecortada. Por un instante,
Mateo pensó que saldría corriendo otra vez. Pero no. Esta vez, Valentina respiró hondo, tragó su pánico, y simplemente negó con la cabeza, agradecida pero firme. El rechazo, aunque suave, fue un golpe seco en el orgullo de Mateo. Pero también fue una lección silenciosa. Tendría que acercarse a su propio ritmo, no al de su impaciencia. Durante varios días, repitió el ritual. Se convirtió en su cliente más constante. Cada mañana, compraba toda el agua que ella tenía para vender. No hacía preguntas. No forzaba conversaciones. Solo estaba allí, como una presencia amable. Una isla en medio de su tormenta diaria. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, la rigidez de Valentina empezó a ceder. Primero fueron simples agradecimientos, apenas murmullados. Luego, sonrisas tímidas, fugaces como destellos en un cielo nublado. Un día, mientras guardaba el dinero de la venta, a Valentina se le cayó una pequeña mochila. De ella, sobresalió algo que Mateo reconoció de inmediato, un viejo llavero de metal, en forma de estrella, gastado por los años. Él mismo se lo había regalado en su último cumpleaños juntos en la universidad. Lo vio brillar por un segundo en la acera sucia, y una emoción brutal le cerró la garganta. Ella, sin darse cuenta, guardó el llavero como quien protege un talismán secreto. «Bonito llavero», comentó Mateo, casi en un susurro, con una sonrisa nostálgica que apenas pudo contener. Valentina, desconcertada, lo miró por primera vez a los ojos. Fue un instante breve, pero en ese cruce de miradas había una chispa, un eco de algo que ni el tiempo ni el dolor habían logrado extinguir del todo. Mateo sintió que su alma temblaba como una cuerda tensada al máximo. No podía apresurar nada, no podía exigir nada, solo podía estar allí, disponible, constante, paciente, como un faro que guía sin imponer dirección. Esa noche, mientras Valentina acomodaba a sus hijos en la pensión y Mateo observaba desde lejos, entendió que el amor verdadero no siempre es grandioso o ruidoso. A veces, el amor se mide en pequeños gestos, una presencia silenciosa, una ayuda rechazada pero ofrecida de corazón, una botella de agua comprada cada mañana. Y en esa paciencia, en ese respeto sagrado, se estaba sembrando algo que, tal vez, algún día, podría volver a florecer. Lo que Mateo aún no sabía era que la tormenta que los separó años atrás todavía rugía en la memoria rota de Valentina, escondida en fragmentos dispersos que amenazaban con resurgir en cualquier momento. Las mañanas en Puebla amanecían envueltas en un calor denso y pegajoso, pero Mateo ya había dejado de sentir incomodidad física. Cada nuevo amanecer era una oportunidad más para reconstruir lentamente la historia que se había fracturado entre sus manos. Cada encuentro breve con Valentina, cada sonrisa tímida, cada gesto nervioso era como un pequeño hilo suelto que, si sabía tejer con paciencia, podría volver a formar un tapiz. Pero algo dentro de él lo inquietaba. Había vacíos en su mirada, huecos dolorosos donde deberían estar recuerdos compartidos. Decidido a entender lo que las palabras aún no revelaban, Mateo comenzó a buscar pistas en el pasado reciente de Valentina. No podía quedarse solo con lo que veía. Necesitaba armar el rompecabezas, comprender las cicatrices invisibles que marcaban sus pasos temerosos. Recorrió universidades, antiguos cafés donde solían pasar tardes enteras soñando despiertos, barrios que alguna vez fueron escenario de sus primeros besos. En cada rincón, el eco de su risa parecía haberse desvanecido como un perfume olvidado. ¿Recuerda a Valentina Torres?, preguntaba a meseros, porteros, viejos conocidos, en cada lugar donde el tiempo los había tejido juntos. Las respuestas eran confusas. Algunos apenas la recordaban como una joven dulce que desapareció de repente. Otros hablaban en susurros de un accidente, de una tragedia envuelta en rumores y silencios. Mateo escuchaba todo, sin juzgar, sin interrumpir, absorbiendo cada pedazo de información como un náufrago que recoge maderas para construir una balsa. Algo terrible había pasado. Algo que no solo la había alejado de su mundo, sino que parecía haberla arrancado de sí misma. Un viejo compañero de la universidad, un tal Marcos, fue el primero en darle una pista más concreta. Se encontraron en un café raído por los años, donde los ventiladores chirriaban sin hacer mucho por aliviar el calor. Fue un accidente feo, recordó Marcos, removiendo su café con aire sombrío. Después de eso, nadie volvió a saber de ella. ¿Qué tipo de accidente?, insistió Mateo, con un nudo en el estómago. Coche,
Muy grave. Estuvo en coma, creo. Pero no tengo detalles. Todo fue muy rápido. Esas palabras se quedaron pegadas a su piel como una segunda sombra. Coche, coma, desaparición. La historia era aún más oscura de lo que imaginaba. Y Valentina, su Valentina, había enfrentado todo eso sola, mientras él seguía su vida creyendo que había sido abandonado sin explicación. La culpa le pesaba en el pecho como una piedra imposible de mover. No había excusas. No había justificativas que valieran. Una noche, impulsado por esa mezcla de culpa y necesidad, Mateo decidió caminar hasta el parque donde Valentina solía vender agua por las tardes. El parque, normalmente bullicioso, estaba casi desierto, envuelto en una bruma tibia y pesada. Se sentó en un banco, bajo una farola temblorosa, y cerró los ojos. Necesitaba sentirla, recordarla, conectar de algún modo con esa mujer que alguna vez había jurado proteger del mundo entero. Mientras estaba allí, pensativo, escuchó una risa infantil. Abrió los ojos y los vio. Los gemelos, jugando a pocos metros, corriendo tras un perro callejero. Y a Valentina, sentada en la sombra de un árbol, vigilándolos con una sonrisa tan frágil como hermosa. Era una escena de ternura sencilla, pero para Mateo fue como un puñal. Ella había sobrevivido. Había encontrado la manera de seguir adelante, a pesar de todo. Sin ayuda, sin apoyo, solo con su fuerza inquebrantable. ¿Cómo pudiste hacerlo sola?, murmuró, más para sí mismo que para el viento que empezaba a soplar entre los árboles. No pudo evitar que una lágrima solitaria resbalara por su mejilla. No de tristeza, sino de una admiración profunda, brutal, que le llenó el pecho de un amor más maduro, más reverente. ¿Entendió? En ese instante, que no venía a salvarla. Venía a merecer estar a su lado, si ella algún día se lo permitía. No era el príncipe en un caballo blanco. Era apenas un hombre que había llegado tarde, y que ahora tendría que caminar a su ritmo, con la humildad que solo la verdadera devoción enseña. Y aunque aún había demasiados secretos escondidos en los silencios de Valentina, Mateo juró en ese banco de parque, con los faroles temblando sobre su cabeza, que los descubriría uno por uno, sin prisas, sin presiones, sin perder jamás la esperanza. Porque a veces, la vida solo concede una segunda oportunidad a quienes tienen el coraje de no rendirse ante los fragmentos rotos del pasado. La mañana caía sobre Puebla envuelta en una neblina ligera que parecía amortiguar el bullicio habitual. Mateo, recostado en el asiento de su coche, repasaba mentalmente todo lo que había descubierto hasta ahora. Sabía que acercarse más a Valentina no era solo cuestión de tiempo. Era cuestión de respeto, de entender los miedos que aún la mantenían alerta como un pájaro herido. Y para entender, debía observar sin invadir, debía estar presente sin aplastar. Aquella mañana, decidió hacer algo diferente. Descendió del coche, cruzó la calle, y se sentó en un pequeño café frente a la pensión, como quien no espera nada, pero está listo para todo. Desde allí, pudo verla salir como cada día, los gemelos sujetos con una correa improvisada para evitar que se dispersaran. El cansancio era evidente en su andar. No era solo agotamiento físico, era un peso invisible, uno que Mateo ahora podía casi palpar en el aire denso que la rodeaba. Decidió quedarse quieto, observar, aprender. A veces, los grandes actos de amor no son espectaculares. Son silenciosos, como sentarse a ver el mundo de alguien más sin intentar cambiarlo. Un par de horas después, mientras fingía leer un periódico viejo, Mateo vio algo que le arrancó el aliento. Valentina, en un callejón aledaño, se desplomaba de rodillas, apretando contra el pecho a uno de los pequeños que lloraba desconsolado. Nadie parecía ver, nadie parecía importar. Menos de 10 metros los separaban, pero había un abismo de dolor entre ellos. Mateo se levantó de un salto, pero se detuvo a medio camino. ¿Debía acercarse? ¿Debía respetar su espacio? Esa duda, simple pero brutal, lo paralizó por primera vez en mucho tiempo. Optó por algo intermedio. Caminó lentamente, acercándose sin invadir. Dejó una botella de agua en el borde del callejón, a distancia segura, y regresó al café. Valentina lo vio, y aunque no dijo nada, aunque no esbozó siquiera una sonrisa, sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ellos Mateo leyó algo que le devolvió la fe. Gratitud silenciosa. Era poco, sí, pero era real. Y en una historia como la suya, cualquier avance era un pequeño milagro. Esa noche, incapaz de dormir,
Mateo decidió buscar más respuestas. Habló con el dueño de la pensión, un hombre gordo y malhumorado que, a cambio de unos cuantos billetes, se mostró más hablador de lo normal. Llegó hace unos meses, comentó entre sorbos de café frío. Venía de un pueblo vecino. No hablaba mucho. Parecía asustada, como si huyera de algo. ¿Nunca dijo de dónde venía exactamente?, preguntó Mateo, inclinándose hacia adelante. No, solo que buscaba un lugar tranquilo para criar a sus hijos. Siempre paga a tiempo. No se mete con nadie. Pero el hombre bajó la voz, como compartiendo un secreto prohibido. A veces la oigo llorar en las noches. Llora bajito, como quien no quiere molestar. Eso me parte el alma, joven. Mateo salió de allí con el corazón hecho trizas. Cada pieza que conseguía encajar en la historia de Valentina no hacía más que agravar su dolor. Había sufrido sola, había luchado sola, había llorado sola, y aún así, seguía de pie, vendiendo agua bajo un sol cruel, sonriendo a sus hijos como si nada en el mundo fuera capaz de quebrarla. Esa fortaleza, esa dignidad silenciosa, la hacía más grande ante sus ojos de lo que cualquier corona o éxito profesional podría haber hecho. En la oscuridad de la noche, sentado frente al volante, Mateo tomó una decisión que ya no podía postergar. No se iría de Puebla. No mientras ella necesitara apoyo, aunque fuera en la distancia. No mientras existiera la mínima posibilidad de reconstruir, ladrillo a ladrillo, el puente roto entre ellos. No mientras quedara una sola herida que pudiera ayudar a sanar, aunque ella jamás llegara a saberlo. Y así, entre faroles parpadeantes y suspiros contenidos, Mateo se preparó para lo que venía. Porque a veces, el amor no es conquista ni rescate. A veces, el amor es simplemente permanecer en silencio, sosteniendo el espacio, esperando el momento en que el otro esté listo para dejarse abrazar por completo. El sol golpeaba implacable las calles de Puebla cuando Mateo, después de días enteros de vigilia silenciosa, entendió que necesitaba dar un paso más. No podía quedarse eternamente en la esquina, observando desde lejos como un fantasma nostálgico. Valentina, aunque frágil, también merecía la oportunidad de volver a sentirse parte de algo digno. Y él, en el fondo, anhelaba más que simplemente verla sobrevivir. Quería verla vivir. Así que, una mañana, mientras ella acomodaba con torpeza las botellas de agua en su caja improvisada, Mateo se acercó decidido. «Disculpa», dijo, con una voz cálida que no buscaba invadir, sino acompañar. «Estoy organizando un evento y necesito a alguien confiable para vender bebidas. Me preguntaba si te interesaría». Valentina lo miró como si no entendiera bien sus palabras. Parpadeó varias veces, como quien teme estar soñando algo demasiado bueno para ser real. Mateo sostuvo la mirada, firme pero amable. No le ofrecía caridad, le ofrecía dignidad. Y eso, después de todo lo que había vivido, era un lenguaje que Valentina podía entender. «Te pagaríamos bien», añadió él, casi en un susurro. «Y si quieres, puedes llevar a tus hijos contigo. No quiero complicarte la vida». Por un largo minuto, el mundo pareció detenerse. Valentina bajó la mirada, acariciando inconscientemente la cabeza de uno de sus pequeños. La idea de trabajar en un lugar diferente, lejos de la calle, la asustaba, pero también la tentaba. No por el dinero, no por la comodidad, sino por la posibilidad remota de empezar a reconstruir algo parecido a una vida. Finalmente, levantó la cabeza y asintió con una timidez que conmovió hasta lo más profundo de Mateo. «Está bien», murmuró, como si la voz le costara salir. «Pero, necesito confiar en usted. No quiero problemas para mis hijos». Mateo sonrió, un gesto sincero y casi doloroso en su intensidad. «No tendrás problemas», prometió, sabiendo que, para cumplir esa promesa, estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero si era necesario. El primer día del evento fue un torbellino de emociones. Valentina llegó puntual, vestida con la ropa más limpia que tenía, el cabello recogido en una trenza improvisada, los niños aferrados a sus manos. Mateo los recibió personalmente, presentándolos a los organizadores como parte esencial del equipo. Nadie osó cuestionarlo. La autoridad tranquila de su voz bastaba. Aquel pequeño gesto de respeto le devolvió a Valentina algo que el dolor había erosionado. La sensación de ser vista, no como una carga, sino como alguien valiosa. Las primeras horas fueron difíciles. Valentina era torpe, nerviosa, incapaz de mirar a los ojos a los clientes.
Mateo se mantuvo cerca, sin intervenir, pero dejando claro que estaba allí si lo necesitaba. Y poco a poco, como una flor cerrada que empieza a sentir el calor del sol, ella empezó a relajarse. Sonrió tímidamente a una niña que le compró una botella. Agradeció a un anciano que le dejó una propina. Y cuando uno de los pequeños, enredado en las piernas de un cliente, soltó una carcajada espontánea, Valentina también rió. Una risa breve, rota, pero auténtica. Mateo, que la observaba desde lejos, sintió que algo dentro de él se quebraba y renacía al mismo tiempo. No era su éxito financiero, no era su fama, era esa risa, esa chispa tímida de vida en los ojos de Valentina, lo que daba sentido a todo. En ese instante supo que su misión no era rescatarla, ni cambiarla, ni imponerle nada. Su misión era simplemente construir un espacio seguro donde ella pudiera, cuando estuviera lista, volver a ser ella misma. El evento terminó al caer la tarde, envuelto en el aroma de algodones de azúcar y risas de niños. Valentina, agotada pero luminosa, se acercó a Mateo con un sobre de billetes en la mano. ¿Dónde firmo para recibirlo?, preguntó, entre tímida y bromista, arrancándole a Mateo una carcajada espontánea. Confía en mí, respondió él, guiñándole un ojo. Esta vez, no hay letra pequeña. Y mientras el sol descendía sobre Puebla en una explosión de colores dorados y naranjas, Mateo entendió que, a veces, los milagros no vienen envueltos en grandes gestos épicos. A veces, los verdaderos milagros son pequeños y empiezan con una simple palabra: confianza. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que el pasado, ese viejo fantasma empecinado, todavía tenía secretos enterrados bajo las ruinas de su historia. Los días siguientes se deslizaron lentos pero cargados de una extraña magia. Mateo, cada vez más presente sin ser invasivo, empezó a descubrir pequeños destellos de la Valentina que había amado años atrás. No era una transformación brusca, era más bien como ver cómo el hielo se derrite lentamente al sol. Primero una gota tímida, luego un pequeño hilo de agua, hasta que la corriente empieza a tomar fuerza. Y en cada mirada fugaz, en cada risa nerviosa, Mateo sentía que el pasado no estaba tan muerto como había temido. Una tarde, durante otro evento donde Valentina ayudaba vendiendo bebidas, Mateo se acercó para entregarle más botellas. Sus dedos se rozaron brevemente al intercambiar la caja de mercancía. Y fue como un latido compartido, un sobresalto que ninguno de los dos supo esconder. Valentina bajó los ojos enseguida, las mejillas encendidas, como si aquel contacto inocente hubiera despertado ecos dormidos en su memoria. Mateo, por su parte, sintió una ternura abrumadora, un amor antiguo que nunca se había apagado realmente. Gracias, murmuró ella, sin atreverse a sostener su mirada. Siempre estaré aquí, respondió Mateo en voz baja, no como una promesa grandilocuente, sino como un hecho simple, inevitable, como el sol saliendo cada mañana. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo vendedor y cliente, ni tampoco completos desconocidos compartiendo un pasado borroso. Eran dos almas que, a pesar de todas las cicatrices, seguían reconociéndose en lo más profundo. Valentín empezaba a sonreír más seguido. Mateo comenzaba a permitirse pequeñas alegrías. Un café compartido durante un descanso, una broma ligera que arrancaba una carcajada tímida a Valentina, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Un fin de semana, decidieron llevar a los gemelos a una feria local. Era una de esas ferias modestas, llenas de puestos coloridos, globos, música de banda y el inconfundible aroma de algodones de azúcar en el aire. Mateo, con un niño cargado en cada brazo, se sentía ridículamente feliz. Valentina, caminando a su lado, lucía más relajada, más luminosa. No había necesidad de grandes declaraciones. A veces, el amor se reconstruye en el silencio compartido, en las risas de los hijos, en la complicidad de las pequeñas cosas. ¿Te acuerdas de aquellas ferias en la universidad?, preguntó Mateo, mientras le compraba a Valentina un algodón de azúcar rosa, como solía hacer años atrás. Ella tomó el dulce con manos temblorosas. Durante un segundo, una sombra cruzó su rostro, como si luchara contra un recuerdo que se negaba a surgir del todo. Me acuerdo de sentirme feliz, dijo finalmente, con una voz tan suave que apenas era un susurro. Mateo no presionó, no preguntó más. Aprendía a esperar, aprendía a confiar en que, cuando fuera el momento, los recuerdos vendrían solos,
como mariposas escapando de un frasco mal cerrado. Y mientras caminaban entre los puestos de artesanías, riendo con los niños, Mateo sintió, por primera vez en años, que el mundo podía ser un lugar hermoso otra vez. Pero el destino, siempre caprichoso, no tardaría en recordarles que las heridas profundas no sanan sin antes sacar a la luz todo el dolor enterrado. Los días de paz empezaban a dibujar un nuevo horizonte para Mateo y Valentina, pero las sombras del pasado rara vez se marchan sin pelea. Una tarde, mientras recogían las sobras de un evento y los niños correteaban entre cajas vacías, Mateo notó algo extraño. Un hombre, de aspecto desaliñado y mirada huidiza, se acercó demasiado a Valentina. No era un cliente, no era un conocido, era alguien que, apenas verla, dejó escapar una frase que heló la sangre de Mateo. «Mira quién está viva, la chica del accidente». Valentina palideció de inmediato. La botella que sostenía resbaló de sus manos y cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos. Mateo reaccionó al instante, interponiéndose entre ella y el desconocido, pero el daño ya estaba hecho. El pasado, como un monstruo viejo y rencoroso, acababa de abrir una grieta en la frágil reconstrucción que habían empezado juntos. «¿Quién era ese?», preguntó Mateo en voz baja, mientras la alejaba con cuidado del lugar. Valentina negó con la cabeza, apretando los labios con fuerza. No podía, no quería hablar. Sus ojos, enormes y aterrados, hablaban de memorias demasiado dolorosas, demasiado peligrosas para poner en palabras. Mateo, respetando su silencio, la llevó a un rincón tranquilo, donde los niños no pudieran verla temblar. No la presionó, solo estuvo allí, sosteniéndola sin decir nada, dejando que el miedo encontrara su propio cauce. Esa noche, mientras los gemelos dormían en la pensión y Valentina se acurrucaba en una silla vieja con la mirada perdida, Mateo tomó una decisión difícil. Necesitaba saber la verdad. No para presionarla, no para condenarla, sino para protegerla y proteger a los niños. Así que, en silencio, contactó de nuevo al investigador privado. Esta vez, no bastaban pistas vagas. Necesitaba la historia completa, sin adornos, sin omisiones. Días después, el informe llegó. Mateo lo leyó en el café donde todo había comenzado. Cada palabra era una puñalada. Accidente automovilístico, embarazo de riesgo, coma inducido, amnesia parcial. Valentina había sido dada por muerta por algunos familiares distantes, olvidada por casi todos, condenada a vagar de ciudad en ciudad, rehuyendo sombras que no siempre podía nombrar. Pero había algo más, algo que le erizó la piel. El accidente no había sido realmente un accidente. Al parecer, hubo un intento deliberado de sacarla del camino. ¿Quién podría?, susurró Mateo, cerrando el informe con un temblor incontrolable en las manos. La respuesta le martillaba en la cabeza, aunque aún no tuviera pruebas. Valentina no había huido por capricho. Había huido por miedo. Había protegido a sus hijos de un peligro que aún no comprendía del todo. Y ahora, después de todo el dolor, después de todo el olvido, esas amenazas parecían estar encontrándola de nuevo. Mateo entendió, con una claridad feroz, que no podía seguir actuando como un simple espectador. Volvió a la pensión esa noche, decidido a hablar con ella. No como el hombre que quería rescatarla, sino como el compañero que quería caminar a su lado, aunque el camino estuviera lleno de ruinas y cenizas. Tocó la puerta suavemente, esperando. Valentina abrió apenas un resquicio. Sus ojos, rojos de tanto llorar, se encontraron con los suyos. No necesitó palabras. Mateo entendió que estaba pidiendo ayuda, aunque el orgullo y el miedo aún le impidieran decirlo en voz alta. «No está sola», dijo, con una ternura infinita. «No más». Y en ese momento, bajo el parpadeo cansado de una bombilla vieja, Mateo juró que reconstruiría junto a ella no solo los recuerdos rotos, sino también los sueños que una vez les robaron. Aunque el precio fuera enfrentarse a las sombras más oscuras del pasado. El silencio se volvió un huésped incómodo entre ellos los días siguientes. Valentina, aunque agradecida, mantenía las distancias. Era como si algo dentro de ella luchara entre el impulso de confiar y el terror de volver a caer. Mateo, entendiendo que forzar sería peor, optó por quedarse cerca en los pequeños detalles, comprando alimentos, arreglando un juguete roto, ocupándose de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban. No presionaba, no preguntaba, solo estaba allí, como un faro paciente en medio de la niebla. Una tarde de lluvia tibia,
Mientras los truenos retumbaban a lo lejos, Valentina rompió el silencio. Estaban en el diminuto comedor de la pensión, compartiendo un café que sabía más a tregua que a bebida. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó ella de pronto, con la voz quebrada, los ojos fijos en el líquido oscuro de su taza. Mateo apoyó el codo en la mesa y, sin prisa, respondió: porque te sigo amando. Porque no puedo, ni quiero imaginar mi vida sin ti. No hubo dramatismo en sus palabras. Solo una verdad desnuda, brutal en su sinceridad. Valentina dejó escapar una risa amarga, breve como un latido roto. Se frotó las sienes con los dedos temblorosos, como quien intenta borrar los fantasmas de su mente. No soy la misma, susurró. No sé si alguna vez podré serlo. Hay cosas que no recuerdo, otras que preferiría no recordar jamás. No tienes que ser la misma, respondió Mateo, acercándose un poco más. Solo tienes que ser tú. Ahora, aquí, como seas, como puedas. La lluvia golpeaba la ventana con furia contenida. Afuera, Puebla parecía sumergirse en un gris melancólico. Pero dentro de aquella pequeña cocina, dos almas rotas intentaban, torpemente, tender puentes sobre el abismo que el dolor había cavado. Y en esa tentativa titubeante había más valor que en cualquier gran gesto heroico. Valentina, después de un largo silencio, empezó a hablar. Las palabras salían a trompicones, fragmentadas, como piezas de un espejo roto. Recordaba el accidente, vagamente. Un coche que la seguía, luces que la encandilaban, un golpe brutal. Recordaba despertar en un hospital extraño, sola, sin saber su nombre. Recordaba el miedo visceral, la necesidad urgente de proteger la vida que crecía dentro de ella. Y luego, el vacío. Ciudades nuevas, rostros desconocidos. Una lucha diaria por no rendirse. Mateo la escuchaba en silencio, con el corazón hecho trizas. Cada palabra era una herida abierta. Cada recuerdo recuperado era una batalla ganada y perdida al mismo tiempo. No intentó consolarla con frases vacías. No prometió que todo estaría bien. Solo le ofreció su oído, su presencia, su respeto absoluto por cada pedazo de historia que ella decidía confiarle. Cuando terminó de hablar, Valentina parecía agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Mateo tomó su mano, con cuidado, como quien sostiene algo irremediablemente frágil. Gracias, murmuró él. Gracias por confiar en mí. Ella no respondió, pero no retiró su mano. Y ese pequeño gesto, en medio del naufragio de sus recuerdos fragmentados, fue todo lo que Mateo necesitaba para saber que, poco a poco, estaban empezando a reconstruir algo más fuerte que el dolor. Sin saber que, en el camino hacia la sanación, aún les esperaban pruebas que pondrían a prueba cada promesa, cada latido. Los días que siguieron fueron un ir y venir de emociones contenidas. Valentina, aunque todavía envuelta en sombras, empezaba a mostrar pequeños destellos de la mujer que Mateo había conocido. Había momentos, breves pero intensos, en que una risa espontánea o una mirada traviesa escapaban de su nuevo caparazón. Sin embargo, la memoria era una criatura caprichosa. Por cada recuerdo recuperado, había otro que se perdía en la bruma. Y Mateo sabía que, si quería ayudarla de verdad, debía encontrar la forma de tender un puente sólido entre su pasado y su presente. Una tarde, mientras los gemelos dormían abrazados como cachorros en una manta vieja, Mateo llegó con una caja entre las manos. La había guardado durante años, casi como un relicario prohibido. Dentro, fotos, cartas, pequeños objetos que alguna vez habían sido testigos de su amor joven y despreocupado. Se sentaron en el suelo del pequeño cuarto, rodeados de silencios cargados de significado, mientras Mateo abría lentamente la caja como quien revela un tesoro olvidado. No tienes que verlo si no quieres, dijo, respetuoso, colocándola frente a ella. Valentina dudó. Sus dedos temblaban al acercarse, como si temiera que un simple roce la arrastrara a un torbellino del cual no pudiera salir. Pero finalmente, impulsada por una fuerza que ni ella misma entendía, levantó la tapa. El primer objeto que sacó fue una fotografía. Ella, sonriendo con una inocencia luminosa, abrazada a Mateo bajo un árbol de jacarandas en flor. La emoción fue tan brutal que tuvo que cerrar los ojos unos segundos para no desbordarse. «Eras tú», susurró, como descubriendo algo que el alma sabía pero la mente había olvidado. «Siempre he sido yo», respondió Mateo, con una ternura que dolía. Siguieron sacando recuerdos uno a uno.
Un llavero en forma de estrella, ahora desgastado. Un boleto de cine viejo, con los bordes ya amarillentos. Una carta doblada en 4, escrita de puño y letra por Valentina, donde le prometía a Mateo que juntos vencerían al mundo. Cada objeto despertaba algo en ella. Una chispa, una lágrima, un suspiro que parecía arrastrar un pedazo de su historia perdida de regreso a la superficie. En un momento, encontraron una foto que los dejó a ambos sin aliento. Valentina, de pie en una terraza, acariciando su vientre apenas redondeado, mientras sonreía a la cámara con una felicidad casi sagrada. Mateo sintió un nudo apretarse en su garganta. Era la confirmación silenciosa de lo que su corazón ya sospechaba. Los gemelos no eran solo hijos de Valentina, también eran suyos. ¿Me amabas?, preguntó Valentina en voz baja, como una niña que teme la respuesta. Mateo soltó una risa breve, cargada de amor y dolor al mismo tiempo. Nunca dejé de hacerlo, ni un solo día. Ella acarició la foto como si tocara algo irremediablemente frágil. Las lágrimas rodaban sin permiso por sus mejillas, pero no las detuvo. Era un llanto diferente, uno que no nacía de la tristeza sino del reencuentro, de la certeza de haber pertenecido alguna vez a algo hermoso, a pesar de todas las ruinas que la vida había dejado tras de sí. Esa noche, al cerrar la caja de los recuerdos, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños atados por un pasado difuso. Eran dos sobrevivientes, dos buscadores de su propia historia, decididos a reconstruirla paso a paso, incluso si algunas piezas faltaban para siempre, sin saber que el mayor desafío aún los esperaba, y que el amor, por más fuerte que fuera, tendría que enfrentarse a verdades aún más duras que los propios recuerdos. La vida, caprichosa como siempre, a veces revela sus secretos en los momentos más simples. Así fue como, una mañana cualquiera, mientras Mateo ayudaba a Valentina a organizar la venta de agua en un evento local, uno de los gemelos, el más travieso, con ojos tan intensos como los de Mateo, corrió hacia con los brazos abiertos y gritó con entusiasmo: «Papá». El mundo pareció detenerse. Valentina, que hasta ese momento estaba ordenando botellas, se congeló en el acto. Mateo, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra, se agachó para abrazar al pequeño, sintiendo cómo se le desbordaban las emociones por los poros. No era una confusión inocente, era algo más profundo, algo que nacía de una conexión invisible que ni el tiempo ni la ausencia habían logrado borrar. «¿Qué dijiste, campeón?», preguntó, con la voz temblorosa, acariciándole el cabello. «Papá», repitió el niño, con la naturalidad de quien nombra una certeza, no una suposición. Valentina se llevó una mano a la boca, luchando por contener las lágrimas. No era solo la ternura del momento lo que la desbordaba. Era el reconocimiento implícito de una verdad que su corazón había sabido siempre, incluso cuando su mente, rota por el trauma, se negaba a aceptarlo. Mateo era su padre. Siempre lo había sido, aunque la vida, cruel y caprichosa, los hubiera separado. El resto del día transcurrió en una especie de trance. Mateo no dejó de mirar a los niños, buscando en cada gesto, en cada sonrisa, las huellas de sí mismo. Valentina, silenciosa, parecía debatirse entre el miedo y la esperanza. Sabía que esa revelación cambiaba todo, que ya no podía protegerse detrás del muro de la duda, que tarde o temprano tendría que enfrentar el hecho de que no estaba sola en aquella historia. Esa noche, ya en la pensión, mientras los pequeños dormían exhaustos tras la jornada, Valentina y Mateo se sentaron en el borde de la cama, compartiendo el silencio como si fuera un viejo amigo. No hacía falta decir mucho. La verdad estaba allí, en medio de ellos, tan palpable como el aire que respiraban. «¿Te lo imaginabas?», preguntó ella, con la voz cargada de una ternura dolida. Mateo asintió despacio. Lo sentía, desde el primer momento en que los vi. Pero no quise presionar. No quería que creyeras que estaba aquí solo por ellos. Valentina bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con un borde de la colcha. «Tampoco estás aquí solo por mí, ¿verdad?». Mateo sonrió con una dulzura infinita. «Estoy aquí por nosotros, por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que podríamos ser, si tú quieres». Hubo un largo silencio. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de estrellas indiferentes. Dentro de aquella habitación modesta, dos almas heridas daban un pequeño paso hacia adelante, sostenidas apenas por la fe temblorosa de que el amor, ese amor verdadero que resiste el olvido, la distancia y el dolor, aún podía salvarlos.
sin saber que el mayor desafío aún estaba por llegar, y que el corazón de Valentina tendría que decidir entre aferrarse al miedo o abrazar, de una vez por todas, la esperanza. Las heridas más profundas no siempre sangran a simple vista. A veces, son silenciosas, esperando el momento menos pensado para desbordarse. Y así fue. Un paseo inocente por el parque, una tarde de brisa suave y risas de niños, terminó por abrir una grieta que ni Mateo ni Valentina habían previsto. Mientras caminaban bajo los árboles, Valentina, cargando a uno de los gemelos en brazos, se detuvo bruscamente. Sus ojos se perdieron en algún punto invisible del horizonte, y un temblor recorrió su cuerpo como una ráfaga helada. ¿Valentina?, preguntó Mateo, acercándose con cautela. Ella no respondió. Su respiración se volvió agitada, descompasada. Los brazos que sostenían al pequeño comenzaron a aflojarse peligrosamente. Mateo reaccionó al instante, atrapando al niño antes de que cayera, mientras Valentina se desplomaba en el césped, presa de una crisis que la dejaba indefensa. Los ojos abiertos, desorbitados, como atrapados en un recuerdo demasiado doloroso para soportarlo. Era como si el parque, los árboles, la brisa, todo se hubiera transformado en una escena del pasado que la arrastraba sin compasión. «Valentina, estoy aquí», exclamó Mateo, arrodillándose a su lado, sujetándola con ternura para evitar que se lastimara. La gente empezó a mirar, curiosa, alarmada. Mateo, ignorándolos, pidió ayuda. Una ambulancia llegó en pocos minutos, y entre susurros y miradas preocupadas, trasladaron a Valentina al hospital más cercano. Durante todo el trayecto, Mateo no soltó su mano. No importaba si ella no era consciente. No importaba si no podía escucharlo. Su presencia era un ancla en medio de aquella tormenta interior. En el hospital, mientras los médicos la atendían, Mateo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Cada segundo que pasaba sin noticias le desgarraba un poco más el alma. Finalmente, un médico joven, de rostro cansado pero amable, se acercó. «No fue un ataque físico», explicó. «Fue una crisis emocional severa. Algo muy profundo la desestabilizó. Necesita reposo y probablemente ayuda psicológica especializada». Mateo asintió, sintiendo que el peso del universo caía sobre sus hombros. Se le permitía verla unos minutos, mientras la sedaban suavemente para que descansara. Entró en la habitación con pasos lentos, como quien teme romper algo sagrado. Valentina yacía en la cama, pálida, frágil, pero viva. Se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas, y la observó en silencio durante largos minutos. «No sé qué viste, ni qué sentiste», murmuró. «Pero estoy aquí. No voy a dejarte sola. Nunca más». En algún lugar de su mente, Valentina parecía escucharlo. Porque, aún dormida, sus dedos buscaron torpemente los de Mateo, aferrándose como un náufrago a un pedazo de madera. Y en ese gesto, pequeño pero inmenso, Mateo encontró la fuerza para seguir adelante, para enfrentar junto a ella cualquier demonio que se atreviera a resurgir. Lo que no imaginaban era que, en ese proceso de reconstrucción, el pasado guardaba aún secretos capaces de poner a prueba hasta el amor más perseverante. Los días siguientes al colapso de Valentina fueron de silenciosa reconstrucción. Mateo, fiel a su promesa, se instaló en Puebla de manera indefinida. Canceló contratos, delegó responsabilidades, reorganizó su vida entera sin quejarse ni un segundo. Su prioridad era solo una: acompañar a Valentina en cada pequeño paso hacia su recuperación. No como un salvador heroico, sino como un compañero silencioso, dispuesto a caminar a su lado, incluso si el camino era largo y lleno de cicatrices. La primera señal de avance fue tímida pero poderosa. Una mañana, en el hospital, mientras desayunaban juntos unas galletas insípidas y café aguado, Valentina extendió la mano hacia Mateo, sin decir nada, y sostuvo la suya por largos minutos. No necesitaban palabras. Ese gesto, sencillo pero cargado de significado, decía todo lo que las bocas temían pronunciar: «No me dejes caer». Y Mateo, apretando suavemente su mano, le respondió sin hablar: «Nunca lo haré». Poco a poco, con la ayuda de terapia especializada, Valentina comenzó a enfrentar sus miedos. Los primeros recuerdos dolorosos salían a la luz como piezas de un rompecabezas perdido. Mateo asistía a algunas sesiones, a pedido del terapeuta, pero siempre como apoyo silencioso, nunca como protagonista.
Aprendió a no corregir, a no completar sus frases, a no tratar de arreglarla. Su papel era mucho más difícil, ser un refugio, estar allí, sólido como una roca, para cuando ella necesitara sostenerse. Un día, después de una sesión particularmente intensa, salieron caminando en silencio bajo un cielo anaranjado. Los niños corrían delante de ellos, persiguiendo mariposas entre los arbustos. Valentina se detuvo de repente, respiró hondo, y sin mirarlo, dijo: «Quiero intentar de nuevo. Quiero construir algo. No sé cómo, no sé si seré capaz, pero quiero». Mateo sintió como algo cálido y poderoso estallaba dentro de su pecho. No necesitaba más. No exigía garantías, ni promesas, ni perfecciones. Solo ese deseo tímido, esa valentía brutal de alguien que, pese a todo, elegía seguir creyendo en el amor. La vida empezó a reconfigurarse a su alrededor de manera casi orgánica. Se mudaron a un pequeño departamento modesto pero lleno de luz, cerca del parque donde los niños podían jugar seguros. Mateo organizó su trabajo para pasar más tiempo en casa, convirtiendo su éxito empresarial en una herramienta al servicio de su nueva familia, no en una cadena que lo alejara de ellos. Cada rincón del nuevo hogar respiraba esperanza. Dibujos infantiles en las paredes, risas desordenadas en los pasillos, cenas improvisadas entre carcajadas y abrazos torpes. Una noche, mientras Mateo armaba una cama improvisada en la sala para que los gemelos pudieran jugar a acampar, Valentina se acercó en silencio. Se sentó a su lado, lo miró largamente, y le susurró: «Gracias por no rendirte de mí». Mateo la miró a los ojos, esos ojos que ya no estaban vacíos, sino llenos de cicatrices, sí, pero también de una nueva vida que nacía a pesar de todo. «Gracias a ti», respondió, «por darme la oportunidad de volver a creer que el amor puede con todo». Se abrazaron largamente, en silencio, mientras los niños, ajenos al peso de ese momento, reían al fondo con la despreocupación bendita de quienes todavía no conocen las heridas del mundo. Y en ese abrazo, sin necesidad de promesas ni discursos, sellaron un pacto silencioso, el de construir, día a día, un nuevo nosotros, hecho no de perfección, sino de amor verdadero. Sin saber que, justo cuando la esperanza parecía florecer, el pasado aún guardaba un último golpe, capaz de poner todo en riesgo. La vida empezaba a trazar una nueva rutina para Mateo, Valentina y los pequeños. No era una existencia grandiosa ni de gestos teatrales. Era una vida sencilla, de mañanas caóticas con desayunos derramados, tardes de parques y noches de cuentos mal contados. Cada pequeño gesto cotidiano era una victoria silenciosa contra el dolor que los había marcado. Sin embargo, en el corazón de Valentina aún latía un miedo callado, un temor que la consumía en las noches de insomnio. La posibilidad de perder todo aquello que apenas empezaba a construir. Una tarde, mientras doblaban ropa en el pequeño departamento, Valentina se detuvo con una camiseta infantil en la mano. Su mirada, antes luminosa, se nubló de repente. Mateo, que ya aprendía a leer sus silencios, se acercó sin prisa, sin forzar palabras que pudieran quebrar el frágil momento. Se sentó a su lado, esperando que fuera ella quien diera el primer paso, como tantas veces había hecho desde que decidió acompañarla en aquel viaje de reconstrucción. ¿Alguna vez has sentido que no mereces ser feliz?, preguntó Valentina, en voz baja, casi como si temiera que el aire mismo la juzgara. Mateo la miró con una ternura infinita. No respondió de inmediato. Se tomó el tiempo de procesar su pregunta, de respetar la vulnerabilidad brutal que implicaba formularla. Finalmente, le dijo: «Muchas veces, pero luego entendí que no se trata de merecer. Se trata de aceptar lo que la vida aún quiere darnos, incluso cuando creemos que no somos dignos». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valentina, no como un desborde dramático, sino como una llovizna lenta e inevitable. Dejó caer la camiseta, se abrazó las rodillas contra el pecho y, después de un largo momento de silencio roto solo por su respiración entrecortada, susurró: «No me abandones, por favor». No era una súplica ruidosa ni un grito desesperado. Era un pedido silencioso, cargado de todas las heridas antiguas, de todos los temores acumulados, de todas las batallas libradas en soledad. Y en ese pedido, Mateo vio con una claridad brutal la magnitud de su amor, la fuerza titánica que requería permitirse confiar de nuevo. Se acercó más, borrando la distancia entre ellos, y la abrazó con una delicadeza reverente,
como quien sostiene algo irremediablemente precioso. Nunca, murmuró contra su cabello. Ni en esta vida ni en ninguna otra. Valentina se aferró a él como si temiera que el mundo pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Y quizá, en cierto modo, era así. Porque el miedo a perder lo que se ama profundamente es el precio inevitable de permitirnos amar de verdad. Pero Mateo estaba allí, real, firme, inquebrantable en su decisión de caminar junto a ella, sin importar cuántas tormentas aún quedaran por enfrentar. Mientras los gemelos reían al fondo, ajenos a la intensidad de ese momento, Mateo y Valentina entendieron, sin necesidad de palabras, que a veces las promesas más importantes no se sellan con anillos ni contratos, sino con abrazos silenciosos en tardes comunes, en medio de montones de ropa y sueños vulnerables. Sin saber que el destino, aún caprichoso, guardaba un último giro que pondría a prueba todo lo que habían reconstruido con tanto dolor y esperanza. La calma que poco a poco se había instalado entre ellos no era la misma calma de antes. No era un olvido del dolor, ni una ingenuidad nueva. Era una serenidad construida con cicatrices, con aprendizajes ásperos, con pérdidas que ya no podían ser ignoradas. Valentina, desde su fragilidad valiente, empezaba a permitirse sentir algo más que miedo. Empezaba a reencontrar dentro de sí una chispa de amor, no el amor idealizado de los cuentos de hadas, sino uno mucho más real, imperfecto, terco, invencible. Una mañana cualquiera, mientras Mateo preparaba café en la pequeña cocina, Valentina lo observó desde la puerta. No hizo ruido, solo lo miró, como quien contempla algo demasiado precioso para perturbar. Vio sus gestos distraídos, su manera torpe de buscar las tazas, la concentración absurda con la que peleaba contra la cafetera. Y sin darse cuenta, sonrió. Una sonrisa nueva, limpia de amargura. Una sonrisa que pertenecía solo a ese momento. ¿Te ayudo?, preguntó, rompiendo finalmente el silencio. Mateo se giró, sorprendido. La miró con esos ojos suyos, llenos de una paciencia infinita, y abrió los brazos de par en par. Siempre, la cocina. Ese día, se convirtió en un campo de pequeñas batallas y risas desordenadas. El café terminó siendo una catástrofe. Las tostadas volaron por el aire, y los niños, arrastrados por el caos, aplaudieron divertidos desde la sala. Pero en medio del desastre, algo hermoso estaba ocurriendo. Se estaban redescubriendo. No como los jóvenes idealistas que alguna vez fueron, sino como dos sobrevivientes que elegían, día a día, amarse con todo lo que eran ahora. Por la tarde, salieron juntos al parque. No era una salida planeada ni grandiosa. Era apenas un paseo improvisado, de esos que la vida regala cuando uno deja de intentar controlarlo todo. Mateo cargaba a uno de los gemelos en los hombros, mientras el otro corría dando saltitos alrededor de Valentina, riendo como si la felicidad fuera un derecho natural y no una conquista ardua. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutarlo sin miedo. En un momento, sentado sobre el pasto, Mateo tomó su mano. No dijo nada. No era necesario. Valentina giró la cabeza, lo miró largamente, y se inclinó para apoyarse en su hombro. Cerró los ojos, dejando que el mundo se desdibujara a su alrededor. No había promesas, no había garantías, pero había presente. Y eso, en aquel momento, era más que suficiente. ¿Tú crees que podamos ser felices?, preguntó ella, sin abrir los ojos. Yo no tengo ninguna duda, respondió Mateo, besándole la frente con una ternura infinita. La respuesta, aunque sencilla, la atravesó como una corriente cálida, porque no era una promesa vacía. Era una declaración de fe. Una fe que no negaba las dificultades, pero elegía enfrentarlas con amor y paciencia. Valentina sonrió contra su hombro, sintiendo como las piezas rotas de su corazón, poco a poco, empezaban a encajar de nuevo, sin saber que, en la víspera de su renacimiento, el destino aún reservaba una última prueba para demostrar que el verdadero amor no solo redime, también sobrevive a cualquier tempestad. El amanecer de aquel día no fue diferente a los anteriores. Niños correteando por la casa, olor a café tostado en el aire, pequeños desastres domésticos que ya se habían vuelto parte de su nueva normalidad. Y sin embargo, para Mateo, para Valentina, para los gemelos, todo era distinto. Había algo en el aire, algo leve pero profundo. La sensación de que, finalmente, después de tanto dolor, después de tanta lucha silenciosa, estaban a punto de cruzar una frontera invisible hacia algo mucho más grande que ellos mismos.
Mateo organizó una salida especial a la plaza del centro, esa misma donde, meses atrás, había visto a Valentina perdida en su mundo de dolor y resistencia. Esta vez, no habría despedidas silenciosas ni huidas desesperadas. Esta vez, irían juntos, como una familia. Valentina, nerviosa pero sonriente, acomodó a los pequeños en su cochecito, mientras Mateo llevaba una mochila llena de bocadillos y promesas de risas sin fin. La plaza estaba llena de vida, globos de colores, vendedores de algodones de azúcar, músicos callejeros tocando melodías alegres. Los niños, desbordando energía, no tardaron en soltarse y correr en dirección a una fuente de chorros danzantes. Valentina lo siguió con la mirada, la risa escapándosele de los labios sin control, como un regalo inesperado. Mateo la observaba en silencio, grabando cada segundo en su memoria como quien atesora un milagro cotidiano. Cuando los niños se cansaron de correr, Mateo tomó de la mano a Valentina y la llevó a un rincón más tranquilo de la plaza, bajo la sombra de un viejo roble. Allí, arrodillándose sin ceremonia, sin discursos preparados, sin testigos más que los latidos de sus propios corazones, sacó un pequeño anillo sencillo pero cargado de significado. No era un gesto teatral, era una promesa silenciosa, una nueva oportunidad, construida no sobre ideales rotos, sino sobre verdades reconstruidas. Valentina Torres, dijo, con la voz temblando de emoción, ¿me permitirías caminar a tu lado por el resto de nuestras vidas? Valentina, que había enfrentado tempestades, pérdidas y miedos indescriptibles, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No de tristeza, no de dolor, sino de una esperanza tan intensa que parecía dolerle en el pecho. Se arrodilló frente a él, le tomó las manos y, sonriendo entre lágrimas, susurró, «Nunca más quiero caminar sola». Los niños, ajenos al peso sagrado de aquel momento, aplaudieron felices creyendo que era parte de algún juego. Y en ese aplauso inocente, Mateo y Valentina sellaron su pacto sin necesidad de juramentos rimbombantes. No prometieron no caer, no prometieron no herirse alguna vez, pero sí prometieron, en silencio, no soltarse jamás. La tarde los encontró jugando sobre el pasto, riendo, soñando en voz alta. No hablaban de finales felices ni de cuentos de hadas. Hablaban de días comunes, de batallas diarias, de amor cotidiano, de la vida real, esa que a veces duele, pero que también, en sus formas más sencillas, regala milagros a quien tiene valor de no rendirse. Porque, al final, la verdadera felicidad no es un destino. Es un camino que se elige recorrer, juntos. La vida da vueltas que ni imaginamos, ¿verdad? Ver a alguien de nuestro pasado en una situación tan diferente toca el corazón. Nos hace reflexionar sobre las decisiones, sobre lo que realmente importa en la vida. Y esta historia no termina aquí. Si esta primera historia ya te conmovió, imagina lo que viene ahora. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde un millonario se reencuentra con su exesposa en un momento aún más delicado, mientras ella lucha con todas sus fuerzas para cuidar a su bebé. Haz clic allí, sigue este camino conmigo, y vamos juntos a descubrir lo que estas historias tienen para enseñarnos sobre el amor, la superación y la humanidad. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.